Hoy os voy a hablar del trastorno límite de la personalidad o borderline, aunque a mí me gustaría más llamarlo trastorno limítrofe de la personalidad. En los años 30 se dividían las enfermedades psiquiátricas en dos grandes grupos. En primer lugar teníamos las neurosis, en otro lugar tenemos la psicosis y en medio de las psicosis y las neurosis teníamos unos trastornos que estaban en el límite, trastornos que no estaban clasificados todavía. Posteriormente, más adelante, Kurt Schneider, un psiquiatra, hizo una clasificación de 9 trastornos de la personalidad. Otto Kemper habla de una organización limítrofe de la personalidad. El DSM-5 americano, del que ya hemos hablado en varias ocasiones, está clasificado este trastorno en el clúster B, donde las personas tienen problemas con otras personas en general. Otto Kemper hablaba de que había un excesivo aumento del sector de la negatividad en el cerebro. Evidentemente, como hemos hablado en otras ocasiones, en los trastornos de personalidad hay una etiología, o sea, una causa, hay una base genética muy importante, pero también hay otros dos factores que influyen en el trastorno de personalidad. Serían, por un lado, factores ambientales familiares, de qué pasa en la familia, y es muy importante, como decía Otto Kemper en sus estudios, los 2 primeros años de vida, donde se desarrolla el apego y el desapego. El desapego es una normalidad de las relaciones de las personas, y el apego enfermizo es el que muchas veces presentan estos trastornos límites. Neurofisiológicamente hay una alteración del sistema serotoninérgico, del sistema del cortisol, el trastorno limítrofe de la personalidad. De ahora en adelante le llamar TLP para simplificar. Pues bien, el TLP es una enfermedad. En el aspecto neurobiológico hay una hiperactividad del área amigdalar. Acordaros que está situada en el sistema límbico. Esta hiperactividad amigdalar hace que sean mucho más irascibles, que sean más agresivos, y que también, unido a una deficiente funcionalidad del área prefrontal del cerebro, principalmente el área ventromedial, estos dos factores harían que una persona con TLP tenga una respuesta irreflexiva y iracunda, irascible, de irritabilidad y de agresividad mayor que una persona normal. Un desbalance entre lo que es el sistema límbico y el sistema racional del cerebro, en la parte prefrontal. El entorno familiar, como digo, en los 2 primeros años, incluso hasta los 8 años de vida o incluso un poquito más, pueden influir muy negativamente en el sector negativo del aparato mental. El TLP se puede presentar aproximadamente, después de muchos estudios, porque aquí presentaré un cuadro donde hay mucha variabilidad, pero aproximadamente podemos poner de media que puede presentarse en un 2% de la población general. Y una cosa que llama mucho la atención es que el 75% de las personas con TLP son mujeres. 10 o 20% de los pacientes en el ámbito psiquiátrico pueden presentar el TLP. Un 20% de los ingresos psiquiátricos están relacionados con el TLP y representan el 30 a 60% de todos los trastornos de personalidad. Por eso vemos que tiene un peso específico muy importante en la consulta diaria de primaria, en la consulta de especialidad de psiquiatría y psicología, y por tanto es algo que tenemos que poner mucha atención. Voy a ir simplificando, cosa que veremos en posteriores vídeos, iré ampliando todos estos temas, pero podemos hablar de 4 principales puntos que caracterizan al paciente borderline o TLP: agresividad, impulsividad, inestabilidad afectiva y accesos de ira. El núcleo de la enfermedad se puede resumir en los siguientes aspectos. Tienen una anomalía de la vivencia del sí mismo, de ellos mismos, falta de dirección en su vida, anomalía severa en las relaciones con los demás. Pero también tengo que decir que no toda persona con agresividad, impulsividad, consumo de drogas, que rebate la autoridad, que discute mucho con los padres, que no quiere trabajar
y que no se encuentra bien en su vida es un TLP. Hay muchas otras razones para que algunas personas actúen así. Pero ¿qué es lo que sienten de verdaderamente los pacientes con trastorno límite de la personalidad? Los pacientes borderline tienen 4 grandes sufrimientos en su interior. Ellos sufren demasiado y sufren por los siguientes motivos. Tienen miedo, tienen dolor a sentir, a los sentimientos, un dolor muy severo, que luego veremos por qué ese dolor puede causar soledad y vacío. Estas 4 cosas son el núcleo de la enfermedad del paciente con trastorno límite de la personalidad. Miedo, dolor, soledad y vacío. Eso es lo que hay en ellos. Sin embargo, ¿qué proyectan estas personas? Proyectan como si fueran aristas, como si fueran pinchos, como si fueran un puercoespín lleno de espinas hacia afuera con esas 4 cosas dentro de sí mismos. Proyectan accesos de ira, inestabilidad vital, intolerancia a la frustración, abuso de drogas y otras sustancias y otras actividades extremas que ya contaré cuando vaya llegando el caso, violencia y fracaso escolar. Eso es lo que proyectan. Entonces son personas a las que realmente se les teme, pero realmente están sufriendo mucho por dentro. Una persona con TLP o borderline es una persona que sufre enormemente, que tiene además unos cambios de como si fuera una montaña rusa de emociones hacia arriba y hacia abajo. Luego iré en sucesivos vídeos explicando cada uno de los síntomas y cada una de las presentaciones que hay. Acordaros también de algo muy importante. Entre un 8 y un 10% de las personas con trastorno límite de la personalidad acaban suicidándose. Intento de autolisis tremendo y múltiples autolesiones y otras cosas que también presentan. Pero ya los iremos desarrollando progresivamente en los siguientes vídeos. También os voy a hablar de una serie de películas que representarían a personas con trastorno límite de la personalidad. Por ejemplo, Atracción Fatal, de las que iremos hablando en su momento, 28 días, Nuts, Loca, de Barbara Streisand, El Príncipe de las Mareas, Inocencia Interrumpida, Betty Blue, Carne de Neón, una película española, y otra que ha salido recientemente, que se llama La Herida, que también representa muy bien lo que es un trastorno límite de la personalidad. Bien, hecho este pequeño resumen de introducción, para que el próximo vídeo ya entremos en materia desarrollando lo que es el trastorno límite de la personalidad, cómo diagnosticarlo, cómo aparecen en nuestras consultas, cómo aparece un paciente y cómo podemos hacer el diagnóstico, cómo podemos tratarlo, qué evolución va a tener, si tendrá cura, si no tendrá cura, si podrá vivir una vida normal o no, si podrá amar. Todo eso lo iremos viendo en sucesivos vídeos. Muchísimas gracias por haberme atendido. Nos vamos a despedir. Hasta la próxima. Belita, cuídate mucho. Hoy te has portado muy bien. Y en el próximo vídeo ya entraremos en materia viendo las características clínicas que presenta un paciente con trastorno límite de la personalidad, borderline o trastorno limítrofe de la personalidad, que es mucho más correcto este término. Muchísimas gracias y hasta la próxima.